Gracias por su compañía de cada semana aquí en Agenda Global. Por supuesto, por RNN, Canal 27. Indiana Ortega. Así es. Estamos esperando a Juan. Estaremos con ustedes durante esta hora de producción. Programas en vivo, Indiana, ¿no? Así es como cada semana. Como cada semana. Excelente contenido y de todo un poco traemos para todo el público que estará sintonizándonos. Así es. Vamos más adelante a poner los teléfonos porque vamos a tratar el viaje del señor presidente a China. También este buque que está enclavado ahí en la ribera de Río Osama, que ya se fue, me parece. Ya salió. No, estará hasta el jueves. Hasta el jueves. Sí. Exacto. Y muchos temas de interés. Precisamente nosotros queremos tratar, señores, este importante viaje que ha realizado el gobierno conjuntamente con una amplia comitiva hacia esa gran nación indiana, ¿verdad? China. Allí lo recibió su homólogo, el presidente Xi Jinping. Tenemos que aprendernos esa simbología china aquí en el país, dado que ya la República Dominicana, definitivamente, un gran convenio este. Así es, muchos lo celebran y dicen que va a ser de gran éxito. Sí, el que la República Dominicana haya logrado, obviamente era un deseo también de la China continental. Lo que pasa es que nosotros estábamos amarrados a Taiwán y parece que Taiwán utilizaba muchos enclaves para evitar de que la República Dominicana no llegara a esos acuerdos. Bien, el gobierno dominicano allí, la información que tenemos es que ha suscrito, ¿no?, varios acuerdos, ¿no?, 18 convenios. Correcto. En el área educativa, turismo, infraestructura, educación, entre otros convenios que han arribado a ambos mandatarios. Saben ustedes que ya la China no es la China de Mao, la China de la comuna que existía. Ya tenemos la China de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el gran reformador de ese gran país a partir del 1978, cuando instauró realmente un país con una economía de mercado. Antes lo que existía era un país con una economía planificada, socialista, pero aunque se ha quedado el Partido Comunista al frente del Estado, del gobierno, pero se han abierto la puerta indiana para que el mercado chino sea un mercado de oferta y demanda. Y ya podemos ver, del 78 acá, ¿cuántos años? 18 y alrededor de unos 30 y pico de años. Ya ustedes ven los niveles que ha alcanzado esa gran economía, esa gran nación china, que ya es una economía con unos niveles de competencia que dicen que es la mayor economía del mundo. Hasta el momento, sí. Entonces, este gran ideólogo de esa reforma económica y social, porque abolió la comuna que había establecido Mao Zedong, Deng Xiaoping, que entendemos nosotros, señores, que debe ser uno de los algoritmos que tendrán que traerlos, porque con el señor presidente de la República andan ¿cuántos ministros? Andan varios ministros. Se quedó el país vacío casi. Sí, entre delegaciones de ministros que andan acompañando, también senador que andan... Senadores, sí. Y también del Centro de Exportación e Inversión, que anda una gran delegación para estar participando en la feria que tendrán de exportación también en ese país. Exportación, sí. Entonces, nosotros en el área económica tenemos un punto más adelante que vamos más o menos a plantear las proyecciones de que realmente la economía dominicana es una economía pujante, una economía de mucho adelanto, que ha ido realmente dentro del esquema de RIDE, pero ha ido conformando una estructura de una economía interesante para la región. De modo que nada, vamos a esperar que el presidente de la República regrese al país y de verdad que tenemos una gran gestión del presidente de la República con estos encuentros que ha obtenido en China con su homólogo Xi Jinping. Así es. Indiana entra con la más destacada de la semana, entonces Juan entraría con Agenda en Familia. Nos vamos a la pausa y entonces venimos a seguir con ustedes, amigas y amigos.
Aquí estamos con un resumen de las noticias nacionales e internacionales, todas acariciadas durante esta semana. Vamos a empezar inmediatamente con las informaciones del presidente Danilo Medina, que se encuentra en China realizando varias actividades económicas para nuestro país. En este sentido, el presidente de la República, Danilo Medina, inauguró la embajada en ese país caribeño, en Pekín, tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas en China. El presidente recorrió las nuevas instalaciones acompañado del primer embajador de la República Dominicana en ese país. Otras de las citas en agenda que tiene el presidente será la inauguración de la primera exposición a nivel nacional e internacional sobre importaciones, que se abrirá el próximo lunes en esa ciudad de China, donde se están trasladando, donde fueron también varios funcionarios e empresarios a participar en la misma. Tenemos también una información local que la directora del Plan de Asistencia Social de la República Dominicana, Iris Guava, anunció que dispondrán un total de 1.400 millones para la distribución de cajas y canastas con motivo de la celebración navideña. A partir del 1 de diciembre se iniciará el reparto de las raciones de comida a las gobernaciones provinciales y el 19 comenzaría la distribución casa por casa, según explicó la funcionaria. Guava recordó que el pasado año el Plan de Asistencia Social de la Presidencia dispuso 1.200 millones para la Navidad, cifra que se aumentó a 200 millones para este año actual debido a los ahorros que tuvo la entidad al comprar directamente a los productores. Y los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís emitirá el próximo miércoles 7 de noviembre su veredicto sobre el juicio de fondo que le siguen a los acusados de la muerte del adolescente Emily Peguero. El anuncio fue hecho por una de las magistradas del tribunal tras concluir el proceso de este miércoles, en el cual se escucharon las réplicas y contrarréplicas de las partes. Antes de anunciar la fecha del veredicto, Marly Martínez, acusada de complicidad en el homicidio, tomó la palabra y en medio de llanto se dirigió a los presentes y defendió el comportamiento de su hijo Marlon Martínez, principal acusado del crimen y quien era novio de la víctima, la cual estaba embarazada de 5 meses cuando su cuerpo fue hallado. Y en la Cámara de Diputados, el presidente Radamés Camacho aseguró que ha llegado el momento de modificar la ley 187-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social por considerar que la misma puede ser más justa. Al hacer uso de la palabra mientras se conocía una resolución del diputado Ramón Cabrera, pidieron la modificación de la referida ley. Camacho informó que una vez terminen su sesión, se comunicarían con el director Ramón Morrison para que le asesore en cuanto a la modificación de la misma. El presidente del órgano legislativo fue enfático en afirmar que es ahora que nos toca. Cuando llega la circunstancia, nosotros tenemos que colocarnos en el centro de la convocatoria del deber. Y en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría enviar hasta 15.000 militares a la frontera con México ante la llegada de una caravana con miles de inmigrantes que se originó en Honduras y que ahora cruza México en dirección al territorio estadounidense. Mientras la caravana sea una preocupación, nuestro ejército estaría allí afuera. Tenemos sobremanera unos 5.000 soldados, alcanzaríamos un punto entre 10.000 y 15.000 de persona militar, explicó el mandatario. De lograrse finalmente el tope máximo de 15.000, se aumentaría ligeramente el número de efectivos en Estados Unidos que tiene actualmente en Afganistán, que tiene alrededor o un próximo de 14.000 militares. Esas fueron las noticias más relevantes acaecidas durante esta semana. Vamos ahora con Mártires, quien tendrá algún comentario con relación a lo mismo. Gracias por continuar con nosotros. Sí, efectivamente, Indiana, en esa misma temática, nosotros queremos enfatizar el contenido de esta caravana, que es prácticamente de Centroamérica, porque están envueltos Honduras, El Salvador y guatemalteco, ¿no? También, ¿sí? Correcto. Bueno,
hay una decisión oficial, por lo menos del presidente Donald Trump, de que enviaría 15,000 efectivos militares a detener esta caravana. Esta caravana, saben ustedes, que se ha gestado primeramente de Honduras, pasaría por México, ¿no verdad? Correcto. Entonces, para llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. A esta decisión originalmente de Honduras se ha adherido El Salvador, o sea, ciudadanos salvadoreños y guatemaltecos. Nosotros cuantificamos la cantidad de personas entre niños, mujeres embarazadas, adolescentes, personas envejecientes, que han decidido. Nosotros tenemos aquí a Juan que más adelante vamos a hacerle más o menos una especie de análisis histórico, de qué consistió el pueblo hebreo cuando salió de Egipto, porque nosotros queremos, señores, enfatizar lo siguiente, Indiana. Donald Trump, presidente norteamericano, ha planteado que enviarían 15,000 efectivos militares para contrarrestar esta caravana. Correcto. Pero esta caravana lo que tiene son 7,500 integrantes. O sea, se midió así de manera al azar y el número de personas que van a esta caravana son unos 7,500. Entonces los militares que van a ir allí dobla prácticamente, ¿verdad? Serían 2 militares por persona. 2 militares por persona. Entonces allí no se tiene que llevar armamento porque... A contrarrestar solamente. Exactamente. O sea, entre cuerpo a cuerpo, los militares serían el doble de los civiles que estarían allí por cruzar la frontera norteamericana. Productor, ¿qué es lo que me está diciendo? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ustedes saben que esto es en vivo y alguna cosa tenemos que manejarla en esa temática, pero de todas maneras venimos con el mismo tema porque es un tema interesante y fundamentalmente de orientación, de agenda global para los ciudadanos, y nosotros como dominicanos y dominicanas que tenemos ese fervor y esa ansia de llegar a los Estados Unidos. Vamos a la pausa y ya venimos con este mismo tema. No se nos vaya. Bueno, ya habíamos adelantado sobre esta caravana de Centroamérica hacia la frontera con México y los Estados Unidos con la finalidad de penetrar ese país. Han dicho algunos que el presidente Donald Trump ha puesto esto como estrategia porque el día 6, el martes 6 de noviembre, están las elecciones intermedias. Así es. Que son la escogencia de los representantes, los diputados en los Estados Unidos y unos 35 senadores de los 100 senadores que hay allí en aquel país, los Estados Unidos. Bueno, algunas personas hemos analizado la perspectiva y la profundidad de esto, y realmente un presidente está para resguardar su frontera y resguardar su país. Es lo que él está haciendo, protegiendo. ¿Verdad, Juan? Quieren tirarle todos los palitos a Donald Trump, pero yo creo que es un deber como ciudadano. Juan no está de acuerdo con eso, ¿no? No, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, la frontera son para que cada país se la vigile y la controle. Exacto. Y se establezcan normas. Porque usted no puede, por ejemplo, en su casa, pasársele al vecino por la parte de atrás y decir que no, vecino, yo estoy aquí en el patio, voy a poner esto aquí. Sí. Eso es igual, o sea, ahora el término que usó fue demasiado duro porque le está diciendo, a pesar que revisó un poquito después, porque le está dando luz verde a los militares prácticamente que le entren a esa gente, o sea, tiene que buscar unas medidas. Ellos no pueden dejar que penetren a su país. Sabemos bien que él nunca toma las mejores expresiones para dirigirse hacia los inmigrantes. Ese es su léxico. Pero decir que están armados y que esas cosas, oye, le está diciendo, miren. No, pero hay una comunidad de México que ellos tuvo la autoridad que darle paso a ellos. Ellos pasaron por un pueblo de México y tuvieron las autoridades que darle paso. Darle paso para que pasen, sí. Sí, o sea. ¿Sabes cómo son los mexicanos? O sea, que ya hay un antecedente realmente que esta gente va aguerrida a confrontar lo que sea. Ellos van a buscar el sueño americano a los Estados Unidos. Pero la realidad es, luego que tú logres pasar y te cueles dentro de la ciudad de Estados Unidos, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Alguien te espera? Esas 7,000 personas que van a inmigrar
tienen un ser querido que le está esperando en alguna casa, le tienen algún trabajo, porque es un éxodo que se va a ver directamente reflejado en las calles. Los vagabundos y personas o sea, durmiendo en cualquier esquina en los establecimientos frente a los negocios. Lo que pasa es, Indiana, que las naciones poderosas siempre tienen algún populismo con esto de la inmigración. Porque, por ejemplo, en la década de los 80 y los 90, ellos dejaban que los cubanos penetraran allá. Los cubanos se ponían una balsa, bueno, y prácticamente se le entregó a Miami. Es una cosa Porque había un objetivo con ese país. Ahora, en esta ocasión, desde luego, ellos no tienen cómo hacerle frente a más de 7,000 personas que van a meterse en su país, pero a vivir de qué y cómo. Porque se supone que los Estados Unidos tienen algunas reglamentaciones, aún con lo que están viviendo allí ya. Ahora mismo los Estados Unidos, el que se casó en los Estados Unidos por negocio, usted estaba de tránsito y se casó. Se casó allá. Y se determina que usted hizo un matrimonio fraudulento, usted va para afuera del país. Pero son las últimas leyes dictadas. Sí. Inmediatamente se determine que usted se casó, por ejemplo, porque cuando usted se casa por negocio, usted vive por un lado y su esposa vive por el otro. Entonces hay uno de los dos que es ciudadano americano, uno que es residente. Entonces, desde que se determine que le digan a usted, usted está casado con fulano de tal, por ejemplo, pero este señor vive en el Bronx y usted vive en New Jersey. ¿Y por qué su esposo? Casado en papeles solamente. Desde que vea que ese individuo, o en el caso del hombre o la mujer, estaba de tránsito allí, es un matrimonio fraudulento y va para afuera. Pero eso no es de que no, es que deportado inmediatamente. Tiene que salir del país. Bueno, efectivamente. Que antes se adquiría un derecho. Sí. Pero ya no. Estos son temas espinosos porque son ciudadanos. Inclusive he habido coches con niños. Sí, recién nacidos, mujeres que van con su niño cargado y 2 o 3 caminando, o sea que es un éxodo familiar. A veces no es una sola persona como a veces se veía, que el padre iba en mejoría de la familia, a buscar el pan de cada día para poder llevar a sus casas. Pero aquí las mujeres están cargando con los niños. No, pero en la frontera de México y Estados Unidos se han dado las crueldades más grandes. En los Estados Unidos hay una especie de los famosos coyotes. Sí. Y esos niños se lo entregan a esa persona para que lo crucen. A los coyotes. Sí, claro que sí. Los padres se quedan y los hijos pasan y pueden entrar al territorio. Exacto, porque las medidas que se van a tomar con un adulto no se puede tomar con un niño. Entonces ellos mandan a los niños, le pagan a esos coyotes para que lo dejen en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, bueno, el gobierno tiene que asumirlo. Bueno, pero en síntesis, en conclusión, ¿y cuál es la expresión de estos organismos internacionales, de la ONU, de la OEA? Porque son alrededor de 7.500 personas que están bajo esos criterios anormales. Pero los mismos países, ¿qué pasa con el presidente de Honduras? ¿Qué pasa con el presidente de Honduras? Que no se dan Salvador? Cuenta que se le están saliendo las personas, que se están yendo a otros países. Que han habido algunos procesos en algunos de estos países y entonces los Estados Unidos se hacen de la vista gorda. ¿Usted recuerda el proceso que vivió Honduras con prácticamente el golpe de Estado que se le dio a Zelaya, que lo tuvimos incluso aquí en el país, exiliado y todo eso? Entonces se hicieron de la vista gorda, sacaron a ese hombre del poder, se instaló ahí una persona y después ellos lograron colocar el presidente que a ellos les interesaba o el gobierno que a ellos les interesaba. Bueno, esas son las consecuencias. Entonces eso se va acumulando en algún momento. ¿Qué le decía Indiana? Que Juan más o menos tenía su pinceladita. Sí. Bueno, entramos con Juan, ¿verdad? Con la sesión Agenda Global en Familia. Nos vamos a la pausa. Dígame, productores. No, a la pausa no, vamos al bumper. Vamos al bumper con Juan y entonces seguimos la producción de Agenda Global. Continuamos, estamos en Agenda Global con la familia. Tenemos que volver a hablar, señores, de los famosos feminicidios. En esta semana se produjeron 3 hechos más. Pero hay uno de ellos en el barrio de Gualey, de un joven, porque conozco una persona que vive en esa barriada que me estuvo comunicando que ese joven tenía pocas semanas de haber salido de la Victoria. Y además de eso, le colocaron una orden de alejamiento de esta joven, una jovencita
de 17, 16 años, que tenía una relación con este individuo. Este individuo fue y mató a esa joven y después en su casa se dio un tiro. Yo veo mucha gente en los medios de comunicación que dicen, qué bueno que se mató. Óigame, las autoridades, sobre todo las autoridades judiciales, pero vamos a continuar mandando una orden de prisión con una joven que ha sido agredida. Señores, ¿y cómo es que en este país los diputados, cómo es que no se ha modificado, señores, que no haya una ley que verdaderamente proteja a las mujeres? ¿Qué es lo que ha estado pasando con nuestra nación, con nuestra sociedad? Que en un hecho como este, tan bochornoso, tan fuerte a la conciencia de este pueblo, señores, cada vez que muere una mujer, puede ser su hermana, puede ser su madre, puede ser su hija. Porque muchas veces nosotros hemos visto eso como muy simple, muy leve. ¿Cómo es posible que esta jovencita de 16, de 17 años tuviera una orden de alejamiento de este individuo? ¿Qué tipo de seguimiento se le da a una persona que tiene una orden de alejamiento? Porque si le pusieron una orden de alejamiento era porque este individuo agredía a esta joven. Le pusieron una orden de alejamiento y no se le da ningún seguimiento a esto. Bueno, y continúan los hechos. Lo que nos queda es orar y pedirle a Dios que proteja nuestra sociedad, que ilumine la mente de los hombres, de las autoridades de nuestro país, para que se tome una medida efectiva en este sentido o para que haya alguna legislación. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hogares Dominicanos. Gracias por continuar con Agenda Global. Bueno, nosotros, aunque fue el 31, ¿no? Sí, el 31 de octubre. Conmemoración del fallecimiento de nuestro líder. Sí, el profesor Juan Bosch. Nosotros hicieron algunas actividades, me parece que en La Vega. Sí, así hicieron algunas cosas muy efímeras, muy discretas. Muy simple. Ahora con esta cuestión de las redes sociales te mandan un email, un mensajito, una cosa, pero no se le dio la dimensión que debió de haberse le dado. Caramba, un partido en el poder, ¿con cuántos años consecutivos? No, tiene 2004 hacia acá. Del 2004 hacia acá estamos hablando de 14 años consecutivos. El germinador. Si los 4, sí. El germinador de esa maquinaria política. No solo eso, mártires, es el creador de los dos partidos que hoy dirigen este país y de los dos partidos que más han dirigido el país. Porque don Juan fue el fundador del PRD y el fundador del PLD. Entonces, esas dos organizaciones políticas han dirigido este país. Una dirigió 8, ¿verdad? 8 no, 12. 12, sí. 12 y los 7 meses que gobernó Juan Bosch. Entonces ya el PLD va a completar 20, 32 años. La revantiña política pudieran tener la cosa tan nublada, tan oscura, que se dejen escapar esa cosa. Eso es lamentable, porque el PLD se hizo sobre la base de los pensamientos indianos y sobre la base de un esquema de país. Claro, y de la institucionalidad. Y de honorabilidad y de todas esas cosas. Porque, ¿verdad? Se sintió poco esta conmemoración del fallecimiento. Muy poco se sintió. No fue resaltado ni siquiera en los medios. No se le dio el valor. Sí. Yo soy de lo que entiendo que ya don Juan debe traerse al Panteón Nacional. ¿Está a esa altura, don Juan? Pero claro, para estar en el Panteón Nacional. Claro. Decía Gabriel García Márquez en una oportunidad, ¿sabes que Gabriel García Márquez no era una persona dada a dar entrevistas? Pero una joven lo sorprendió en un avión y le dijo, mire, yo quiero que usted no me dé una entrevista, pero quiero que me responda 2 preguntas. Y la joven le dijo, ¿qué usted piensa de Juan Bosch? Y le dijo, no, mire, hábleme del maestro primero. Ese es el maestro, Juan Bosch. O sea, y estamos hablando de un premio Nobel.
Fidel Castro, que fue una de las grandes figuras de Latinoamérica cuando venía a este país, le hacía un saludo de maestro a Juan Bosch. Bueno, entonces, Chávez venía y lo taconeaba como todos sus jefes políticos. Sí, un Entonces, reconocimiento de grandes hombres. Un hombre de las letras, una lumbrera de las letras como Juan Bosch, que no tuvo el premio Nobel por la mezquindad política y por las posiciones que él asumió. No, además los premios Nobel, los Estados Unidos tienen una influencia No, capital en claro eso. que sí. Claro. Bueno, lo que pasa es que tú acabas de plantear un tema y Agenda Global, claro que lo asume y vamos a ver si proyectamos esa idea. Pero en ese caso, en el caso que se más o menos se piense y se repiense esa intención, entonces van a querer los peñagomitas que él vaya al Panteón, los reformistas que Balaguer lo pongan ahí. A través de la... Porque si la historia la analizamos, Juan, la dinámica ha sido esa. Esa ha sido la dinámica. Sí. Porque yo diría, ¿por qué no se ha tomado la decisión a donde todos los grandes escritores de la historia dominicana coinciden que Pedro Santana fue un gran traidor? Claro. Entonces, ¿por qué no lo sacan de ahí? ¿Están trabajando en eso? En sacar los restos de Pedro Santana y emigrarlo a No, otro. ellos han hecho propuestas, Están pero eso trabajando en nunca eso. prende. Y si no prende, porque eso no es de ahora que yo estoy escuchando propuestas de eso. En esta semana. Yo recuerdo que una vez mi padre decía, no hombre, déjemelo a mí, yo con un pico lo saco solo. Pero debe haber ciertos requisitos que deben cumplir las personas honorables del país para poder entrar al Panteón de la Patria. Claro. Entonces, Yo aquello creo, que yo aplique, creo pues, que don Juan tenía mérito sobrado. Hay para que eso. sacar de su tiene espacio. Ahora, sí. aquí hay una situación. Yo a veces, como uso mucho el metro, Mártires, ¿por qué tiene una parada Horacio Vázquez, por ejemplo? Horacio Vázquez. Sí. Bueno, ¿Por qué Horacio Vázquez tiene una parada? creo que O sea, Lili no tiene parada. ¿no? no, yo creo que no han llegado hasta ahí, pero si siguen haciendo metro, le van a dar una parada. Porque ¿por qué le dan una parada a Horacio Vázquez? O sea, ¿cuáles son los méritos históricos que Horacio Vázquez tiene? Que no sea más que intentar modificar la Constitución para quedarse en el poder. Sí. Y eso parió a don Trujillo. No. Y como a los 90 años quería seguir en el poder. Sí, claro que sí. No, él no siguió en el poder porque él se fue Sí, a tratarse un problema de salud. a morirse, se murió. Y ahí mismo Sí. Trujillo aprovechó Sí. y se quedó con el poder. Bueno, prácticamente. si hacen más metro, ¿tú crees entonces que habrá una parada Trujillo? Parada Trujillo. No, pero que si le dieron una a Horacio Vázquez, Horacio Vázquez. si ¿verdad? hablamos de justicia, bueno, pues ¿y qué faltaría de que, por ejemplo, se le dé una... Eso. Ahora, la gente levantaría porque en el caso de Horacio Vázquez, la gente lo pasa desapercibido porque aquí los escritores van cambiando sus posiciones. Ay, sí. Eso es muy lamentable. Miren, antes uno agarraba un libro de cualquiera de esos escritores y te ponían a Santana como el demonio que eras. Pero ahora ya la gente no te habla mucho de Santana, de Pedro Santana. O sea, no fían una posición así. Don Juan era un hombre que era radical, decía, ¿cuál eran los...? Ahora don Juan admitió que Pedro Santana era un guerrero y un hombre con mucho coraje. Con mucho coraje. Porque el valor es otra cosa, era un hombre con mucho coraje. Pero la cosa que Pedro Santana hizo, señores, miren, el 270 me parece que fue el artículo de la Constitución, cuando se estaba discutiendo el tema, ese hombre se apareció con los carabineros ahí en San Cristóbal. Tuvieron que poner la reelección. Y llevó un artículo y dijo, mire, póngame ese artículo ahí. Cuando ellos miraron por la persiana, vieron a los carabineros ahí y dijo, no, jefe, eso es lo que va. Para que usted siga. Sí, para que usted siga. Bueno, realmente podríamos decir que en la medida que va pasando el tiempo, la impronta, la figura y la trayectoria de Juan Bosch es tan apreciada en lo contrario, podríamos decir casi igual que sus discípulos. No es que yo no creo que haya alguien que objete a don Juan. O sea, Siempre lo lo que no valoran, entiendo por qué le no dan se su toma la valor. iniciativa. O sea, Sí. yo no he escuchado, no sé si es que hay después de 20, yo escuchaba que era después de 10 años, no tengo la información. Bueno, pues en este Pero don Juan caso, tiene mérito sobrado para haber estado en el Panteón Nacional. Incluso él pidió que se le sepultara en el Municipal de La Vega, porque eso él lo había pedido, que quería que fuera sencillo y eso, y que lo... bueno, entiendo y como que le le están tocaran buscando algunos merengues y esas méritos cosas. a otro, también hay que darle su plato aparte, Pero porque claro, sí sí. quieren sacar a Pedro Santana, pero también quieren traer a Rosa Duarte. Yo creo que sería un Entonces, cambio justo para la historia. Sí, Poco a Eso poco sería un cambio justo. incorporándolo. Sacar a Santana y llevarlo para el municipal. Él era de sí, desde San Pedro. San Pedro de Macorís. Sí. Y De entonces, Atomayor. yo creo que el congresista que tome esa iniciativa
Bueno, ustedes saben que definitivamente en esas cosas habría que ver hasta qué grado es posible que se den esas situaciones. Pero aquí en el país la gente defiende la enseñanza de Otto, defiende que fue uno de los grandes catalizadores y enfocadores de su enseñanza, pero de Otto solamente se dice eso. No lo distinguen. Creo que hay una calle que lleva el nombre de él. Hay varias calles. Eugenio María de Hostos. Bueno, y hay un parque, porque el parque Eugenio María de Hostos. Un poco abandonado ahí, ¿no? Ellos lo recobraron un poco, estuvo mucho tiempo abandonado. Bueno. Recuerde que ayer era que Ya Veneno hacía su lucha. Ya Veneno y Relámpago. Sí. Bueno, Juan, aquí Agenda Global ha traído esta inquietud, una inquietud muy válida, porque la grandeza y las buenas acciones es que hay que permanentemente proyectar y decir. Claro. Y eso fue lo que hizo Juan Bosch desde su área literal, de su área política. Trató de enfocar y dirigir la sociedad bajo un esquema positivo y para que cada día la República Dominicana se engrandezca más. Así es. Bueno, nosotros queremos referirnos, señora, a este buque que está anclado. Todavía estás ahí, Diana. Así es. Está anclado en la ribera del río Sama. Pero un hospital, el buque hospital, ¿verdad? Así es, eso incluye de todo un poco. Eso es casi como diríamos un dispensario médico, pero móvil. Móvil bueno, en aguas. Y no hay que hablar mandarín, Indiana, para que atiendan a uno ahí. Tendrán sus traductores, porque saben que recibir 600 personas dominicanas, incluyendo también, me imagino que algunos nacionales fuera del territorio, haitianos, venezolanos, aquellos que quieran incorporarse a esta revisión médica, pues tendrán sus traductores para ayudarle a esos doctores a determinar las causas y las situaciones que requiera cada paciente. Pero Juan ha traído un tema interesante. ¿Cómo ya en el consultorio se maneja el paciente con el paciente con el doctor? Sí. A la hora de explicarle, sí. Bueno, el presidente Danilo Medina, cuando habla con su homólogo, tiene su traductor. Pero entonces, en el consultorio aquí, en el buque hospital... No, esa gente cuando viene a ver siempre son muy preparados. Son personas que manejan varios idiomas ahí. Claro. De todas maneras, yo veo la iniciativa bien, porque además la coordina el Ministerio de Salud, el ministro Rafael Sánchez Cárdenas. Tenía mi aprensión con relación a estos servicios que nos ha traído el pueblo chino aquí a la República Dominicana, pero finalmente vi que hay una coordinación desde el Ministerio de Salud Pública. Porque, señores, y fundamentalmente esta parte la queríamos, ¿verdad?, a modo de orientación, los países emergentes y los países que están buscando la cercanía más fina, ¿no?, con la ciencia, viven haciendo experimentos, ¿eh? Así es. Viven haciendo experimentos. Y ustedes saben que inclusive, no quiero traer una cosa con la otra, pero en Alemania, en la etapa de Hitler, cogían los seres humanos para hacer experimentos. Sí. Obviamente, discúlpenme la sinergia, ¿no?, el paralelismo, pero lo que quiero plantear es que son seres humanos. ¿Qué son seres humanos? Y los estados, los gobiernos tienen que cuidar y vigilar sus ciudadanos. Cuando a mí me dicen, o yo leo que se han hecho 205 cirugías y se han atendido alrededor de 10.300 asistencias médicas, estamos tan pobres y tan mal en términos de salud en la República Dominicana. O sea, estamos tan detenidos y tan atrasados de la salud dominicana. Yo lo creo, Martínez. ¿Tú lo crees? Sí. Mire, ahora mismo se está dando una situación en el país que aún personas con su seguro, con el seguro contributivo, prefieren ir a los hospitales públicos. Aunque tenga los seguros... Aunque tenga el seguro contributivo que pueda ir a la clínica, prefiere el hospital público. Oiga, ¿por qué? Y eso a cualquier persona que use los seguros, usted se puede dar cuenta. Usted va a donde un médico, ¿no?, a una clínica, y ese médico le cobra 1.000, 2.000 y hasta 3.000 pesos. ¿Con el seguro? Con el seguro. No. Pero no solo eso, eso no es lo más grave de eso. Porque no toma el seguro. Lo más grave de eso es que ese médico le receta 4 medicamentos. Entonces esos 4, el seguro le cubre 1. Los otros 3 usted tiene que comprarlo. Sí. Entonces, ¿usted me entiende? Sí.
Y entonces usted va al hospital público y le recetan un medicamento y usted lo consigue en cualquier lugar, a bajo precio. Mira. Y además no le cobran. Vamos a la pausa, pero nos estaban llamando por el celular. Mira a ver si el productor puede ponernos el teléfono, a ver si alguien nos puede dar una llamadita. Sí. Me estaban llamando aquí si era para el programa, para Es participar. probable, es Sí. probable. Vamos a la pausa y venimos, amigas y amigos. Bueno, saben que estamos debatidos con este tema. Indiana tiene un resumen ahí, vamos a Indiana. Hay que favorecer la gran labor que están haciendo los chinos a Claro, traer pero yo lo distingo su buque eso. médico al país Sí. para ayudar a los dominicanos que tanto lo necesitan. Sí. Las informaciones son las siguientes. Ellos diariamente están recibiendo un aproximado de 600 personas. Ellos llegaron antes de ayer, embarcaron aquí al país y durarán aproximadamente una semana. Entre lo que ofrece este dispensario es oftalmología, odontología, ginecología, dermatología, cirugía laparoscópica y entre otros servicios también que tienen estos mismos. Esta embarcación cuenta con 5 áreas médicas principales, 8 quirúrgicos higiénicos que tienen ellos puestos, 300 camas hospitalarias, además cuentan con gran equipamiento de 2.666 dispositivos médicos y 244 de otros tipos. La visita de este buque hospitalario o este hospital forma parte de una gira de una misión armoniosa 2018 que se inició en junio pasado y que incluye en varios países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, con una de las crisis grandes que atraviesan con su situación sanitaria. Y el buque llegó a República Dominicana días después de que el presidente de la nación partiera hacia su país. O sea que todas estas personas están recibiendo una gran atención con los servicios requeridos que me imagino que el pueblo dominicano tenía anticipado que se necesitaban. Así es, claro. Y Que si sí. es un recorrido que están haciendo, es una gran labor ayudando a que también nuestro país salga favorecido con sus avances tecnológicos y grandes médicos especializados. Porque ellos dejan algunas instrucciones, algún equipo para darle seguimiento a esas intervenciones quirúrgicas. Bueno, me imagino que debe ser canalizado con un hospital si el paciente se atiende, porque imagino que le hacen una serie de preguntas. Si el paciente viene tal vez de una clínica o procede de la misma, o si viene referido de algún hospital, o si es primera vez que se estará consultando, porque uno no es médico, pero entiende de que tiene que haber una base. Sí, porque una cirugía tiene su protocolo para llevarse a cabo. Y se supone que si una persona requiere algún tipo de cirugía, ya fue con alguna indicación médica. Correcto. Algún análisis que se hizo en el país, algún tratamiento que le indicó el médico y en base a estos resultados, pues los médicos estarían trabajando y realizando cada proceso que requiere el paciente. Bueno, te ha dado en la diana entonces. Mire, nosotros queremos tratar un tema muy interesante del punto de vista de país-nación, ¿verdad? Y es la economía. Hay dos elementos que mueven a los pueblos, a las civilizaciones, a las sociedades, que es la economía primero y después la política. Así es. La economía primero que la política. Si la economía anda mal, la política anda por el suelo. Bueno, y es que de enero a septiembre de este año, la República Dominicana ha tenido unos indicadores de ingreso económico extraordinarios. En estos 9 meses que han transcurrido, a la República Dominicana ha ingresado 22.000 millones de dólares. Con relación al 2017 y el actual año, hay una diferencia de un crecimiento de un 8%. O sea que la República Dominicana, aunque en términos absolutos, en términos relativos, no en términos absolutos, tenemos unas importaciones que rondan los 18.000 millones de dólares y unas exportaciones por zona franca y exportaciones nacionales de unos 10.500 millones de dólares. Pero, señores, amigos televidentes, cuando introducimos la remesa, cuando introducimos el turismo y cuando introducimos las inversiones extranjeras, entonces tenemos un superávit con relación a los dólares que tenemos que buscar para las importaciones y los dólares que van al exterior como exportación. El sector turístico representó unos 7.000 millones de dólares. El sector de zona franca con las exportaciones nacionales, unos 8.300 millones de dólares. Las remesas alrededor de 5.000 millones de dólares. La inversión extranjera, unos 1.900 millones de dólares. De manera que
ese cuadro económico, cuando lo analizamos, vemos que la República Dominicana, por eso es que cuando salimos a la calle, vemos estos niveles de auge, ¿verdad? Muchos artistas internacionales vienen aquí, a veces no creemos que puedan venir, porque ¿dónde está el dinero? Hay dinero para una taquilla. Romeo viene. Tenemos otra a Shakira. Romeo, ahí Shakira viene a cada rato aquí y viene. Juan Bao, mi artista sustituto de Nino Bravo, estuvo el otro día aquí. Juan Bao casi ya está en decadencia. El entretenimiento ha crecido. Porque en se este está país. promocionando con las canciones de los 80. De los Eso sí 80. ha crecido bastante, ¿eh? El entretenimiento y la farándula, porque los artistas no salen de República Dominicana. No, esto está siempre. Y no es 2 pesos traer un No, artista porque su y artista llenar un estadio. Es en dólares que se le Sí, paga. en Imagínese. dólares. Entonces tenemos una reserva monetaria, se reserva en el Banco Central por alrededor de los 7.000 millones de dólares. Nunca visto en la historia. El año pasado teníamos 6.300 millones de dólares. Ahora tenemos 7.000 millones de dólares ahí. Se está trabajando. Ahí en esa compuerta del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay poca distribución. Digo, cuando me dicen que un funcionario gana $20,000 al mes, eso es demasiado. $20,000, estamos hablando de cuánto en pesos. Tradúcalo. Casi de $1 millón de pesos. Cuando me dicen que una persona, un país, No, pero aquí hay gente con pensiones de $1 millón de pesos, maestro. bueno, Como hay gente que están pensionados con 14,000 pesos. Sí, no, aquí hay pensiones de 3.500 pesos. de 3.500, sí, 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 claro. sí. es cierto. De 3.500 pesos. ¿Qué puede hacer? Ni siquiera para la patilla. Pero de hay que presión, agregarle a la- eso Cuando vean ni brevemente. para pasaje, Martín. para buscar el cheque. Sí. Hay que agregarle a eso que hay 10.000 personas que han fallecido a partir de que entró en vigencia la famosa ley de AFP, del plan de La retiro, 8701, sí. la 8701. Y esta gente ahora hay que hacer un proceso jurídico para que los banqueros le devuelvan su cuarto a la gente que le sacaron de los bolsillos prácticamente. Sí, yo vi un señores. diputado hablando de eso, pero ese diputado tiene que actuar es. Pero asuman. ¿Tú me entiendes? Pero ¿cómo es posible, señores? Por ejemplo, Simón Lizardo, como presidente del banco, administrador del Banco de Reserva, administrativamente la AFP que está en el gobierno, devuélvale su cuarto a esa gente, señores. Que eso no me digan a mí que eso es complicado. Porque es que las esposas están ahí, los hijos están ahí, devuélvanle su cuarto a esos infelices, por Dios. Porque una persona que ha fallecido y que acumuló 200, 300 mil pesos, eso le hace falta a la viuda, hombre, a sus hijos pequeños. Mire, yo conozco un caso del Ministerio de Educación, de ese señor, tenía 20 y pico de años trabajando en el Ministerio de Educación, falleció con una pobreza extrema, hombre, esa pobre mujer se ha cansado de dar viajes, desorientada, señores, y esos barbarazos con ese dinero con esos dinero depositados en su bóveda, devuélvanle su cuarto. Bueno, a la gente. aunque nos pusieron el bombe, pero este tiroteo aquí en la Abraham Lincoln Madonna es una cosa desastrosa. Más de 30 caquillos de bala. Eso fue Dos una balacera ahí fallecidos. entre venezolano y dominicano. Así bueno, es. nos cortan el programa. Será hasta la próxima, amigas y amigos. Vamos a esperar que para la próxima semana tengamos el teléfono más a tiempo para que los amigos nos llamen. Ya nos veremos, señores.